También aquí está Leonardo Gordillo, que es el director y también profesor es director del laboratorio y también es profesor del departamento. ¿Ya? Estos talleres, a ver, ahí sí. Estos talleres, bueno, tienen como finalidad como difundir esta cultura maker que tienen estos laboratorios, ya estos laboratorios de fabricación digital, o también se llaman makerspace, que están muy de moda ahora, como tanto en colegios como en universidades. ¿Ya? Entonces han hecho 4 talleres, como dije, este es el tercero. Los 2 primeros fueron más que nada, sobre todo el primero fue más para hablar sobre la cultura de design thinking, de esta manera como de enseñar, ojalá basada en proyectos. El segundo taller fue más para mostrar cómo uno podría generar aplicaciones que ayudaran, que ayuden a difundir, por ejemplo, una idea, un negocio que uno tenga. Y estos ya 2 talleres que quedan son mucho más aplicados, ¿ya? Es decir, ya entramos, como se puede decir, al laboratorio mismo. ¿Ya? Aquí vamos a enseñar sobre todo sobre impresión 3D, ¿no es cierto? Pero se puede extrapolar este conocimiento a la fabricación digital en general. La fabricación digital se refiere a estas máquinas de impresión 3D, cortadoras láser, CNC también, todas estas máquinas que son manejadas por un computador. ¿Ya? Y el cuarto y último taller va a hablar sobre Arduino, ya esta plataforma que nos permite programar cosas, ¿ya? Programar movimientos, programar sensores, etcétera. Ya, así que también quedan cordialmente invitados el martes 7 de diciembre a este último taller que lo va a dictar la Universidad de Concepción. Ya, Physalis, como le dije, también es el laboratorio donde nosotros trabajamos con Leonardo Gordillo, y es un laboratorio que principalmente está dedicado a la ciencia, ¿ya? Al encontrarse en un departamento, ¿no es cierto?, que tiene 2 carreras muy ligadas a la ciencia, más que a la ingeniería, los proyectos que llegan acá son de ese estilo. ¿Ya? Y nosotros hemos notado que una de las máquinas que más se utiliza, ya sea por la versatilidad que tiene y también por el fácil uso, es la impresora 3D. Entonces es muy importante cuando uno ya se quiere meter a este mundo de la cultura maker, ¿no es cierto?, ya este tipo de espacio, manejar esta máquina. ¿Ya? Y esta máquina, sin saber de diseño, no se puede utilizar. ¿Ya? O sea, se puede utilizar, pero no tan libremente. ¿Ya? Porque yo puedo bajar mi objeto 3D que yo quiero manufacturar, pero ya lo creó alguien. Entonces, es muy importante que una persona que vaya a imprimir sepa esta habilidad también del diseño en 3D. ¿Alguien está escribiendo, parece ahí? Jimmy. Dice, buen día para los que nos estamos integrando hoy por primera vez al Science App. ¿En dónde podemos acceder a las grabaciones de las sesiones? Creo que el primer taller no se grabó. Ya tendría que preguntar si el segundo se grabó. Ya, pero este taller va a quedar grabado y lo vamos a subir seguramente a una plataforma. Ya, ahí vamos a estar informando respecto a cómo lo difundimos este taller. ¿Ya? Pero es primera vez que se hace y seguramente se va a repetir el taller más adelante. ¿Ya? Así que ahí vamos a estar informando. ¿Ya? Entonces, continuando, como decía, es muy importante aprender el uso de esta máquina porque es como el centro del laboratorio. Ya sea porque es muy versátil, o sea, permite materializar muchas ideas de manera muy fácil, y también es una máquina segura, también barata, etc. Entonces, por eso está este taller específico de impresión 3D en esta tanda de 4 talleres. Entonces, para aprender sobre este tema, hemos dividido esta jornada en los siguientes puntos. ¿Ya? Primero vamos a hablar sobre conceptos básicos de diseño. ¿Ya? Luego vamos a hablar de herramientas que permiten diseñar, pero cierto tipo de diseño.
¿ya? Porque hay muchos tipos de diseño. Luego vamos a manejar uno de estos programas CAD, ya que son, CAD significa diseño asistido por computadora. Entonces vamos a tomar uno de estos programas, herramientas que nos permiten diseñar, que se llama Tinkercad. Y vamos a hacer un ejercicio práctico con este programa, ya que se llama Tinkercad. Luego de este ejercicio vamos a hablar sobre los procesos de fabricación digital, que como yo dije hay varios, pero nos vamos a centrar principalmente en la impresión 3D. Ya, si usted quiere luego pasar a otro método de fabricación digital, no se le va a hacer tan difícil porque es bastante similar como el proceso que se sigue para fabricar digitalmente. Luego vamos a introducir, ¿no es cierto?, estas herramientas que nos permiten llevar nuestro dibujo a la fabricación, que son los CAM, herramientas CAM. Son software también que significan, CAM significa manufactura asistida por computador. Ya hay varios también, depende de la máquina que uno escoja, depende de la fabricación digital que uno escoja, va a utilizar cierto programa. Y en el caso de la impresión 3D, estos programas CAM se llaman slicer o laminador. Ya por la filosofía que tiene la impresión 3D, es decir, uno va generando capa a capa la pieza hasta completar, ¿no es cierto?, el objeto que a uno le interesa. Ya por eso se llama laminador o slicer. Y ahí básicamente transforma tu objeto 3D a código que entiende la máquina, lee ese código y empieza a fabricar la pieza que a ti te interesa. Entonces, para integrar un poco este taller con los otros talleres, quiero hablar un poquito del proceso de innovación. ¿Ya? El proceso de innovación obviamente nace de una oportunidad de innovar, algún problema, alguna cosa que yo observe que falte en el mundo. ¿Ya? Luego de eso viene la generación de ideas y ahí yo tengo que estudiar sobre todo los requerimientos, entendiendo los requerimientos que yo tengo y las necesidades, ¿no es cierto? Y el dinero que tengo, voy a filtrar esas ideas generadas y voy a testearlas. Ya como se muestra acá, voy a testearlas. Luego de ese testeo voy a desarrollar, implementar y luego viene una revisión para seguir mejorando este proceso de innovación. ¿Ya? En todas estas etapas de innovación puede ir el término del diseño. Ya es decir, el diseño lo que trata de hacer es como planificar, ¿no es cierto?, alguna tarea antes de implementarla. Ya es una preconfiguración de tu idea en el papel, ya sea, o en, no sé, por ejemplo, estos programas CAD, antes de materializar o concretar tu idea. Por lo tanto, se puede agregar en todos estos puntos del diseño. Yo puedo tener, por ejemplo, un diseño para crear ideas, ya de manera efectiva. O un diseño, por ejemplo, cuando yo me junte con más personas para crear ideas, puedo tener una manera, un diseño de reunirme para poder quedarme con las mejores ideas que yo pueda obtener de un cierto grupo. ¿Ya? También puedo tener, por ejemplo, un diseño para evaluar científicamente esa idea. Pero básicamente, si observo como el proceso en general, yo puedo decir que el diseño se encuentra en las 3 primeras etapas, antes de concretar la idea. Ya si es que yo miro el proceso general, pero yo también puedo tener un diseño interno, por ejemplo, para la implementación de lo que estoy creando, ya sea un elemento, un proceso, etc. Ya, ese es el tema. Entonces, como yo dije, pueden haber diseños tanto de procesos como de elementos, ¿ya? Pero este proceso, ya sea si estoy creando, o sea, este diseño, si estoy creando diseño de proceso o diseño de elementos, siempre va a tener o sea, va a tener siempre etapas que son en común, ya que se muestran acá. Ya una definición del problema, después tengo que definir los criterios y restricciones que van a tener mis ideas. Ya se parece bastante, de hecho, a este proceso. ¿Ya? Pero llega hasta el testeo y desarrollo.
Todo este proceso, básicamente, el que se muestra acá, es un proceso no lineal y es iterativo, es decir, yo puedo retroceder en este proceso de diseño. Ya yo puedo llegar, por ejemplo, a tener una idea, pero justo cuando la estoy testeando, me doy cuenta que esa idea no va a ser factible para la solución, o sea, para el problema que yo tengo. Entonces voy a tener que volver a la generación de ideas todavía. O sea, a la generación a este paso, por ejemplo. Ya yo estoy acá, en el testeo, en la selección de la mejor solución, pero me doy cuenta justamente que esa solución no va a ir a buen puerto, por lo tanto tengo que retroceder. Ya, a eso se refiere este proceso iterativo, que no es un proceso lineal. Según el proceso de diseño que yo esté llevando a cabo, voy a ocupar distintas herramientas. ¿Ya? Entonces, en el caso, por ejemplo, del diseño de elementos, el diseño de elementos se hace en base a los programas CAD, ya un programa gráfico. Seguramente en el diseño de procesos voy a usar un organigrama, por ejemplo, Excel puedo utilizar, pero en el diseño de cosas mecánicas, de elementos que yo quiero fabricar, o algún producto, por ejemplo, o incluso en el diseño también de experimentos, ¿ya? Yo voy a necesitar una herramienta gráfica, que en este caso serían los programas CAD. ¿Qué significa CAD? Significa diseño asistido por computadora. ¿Ya? Y vamos a hacer un ejercicio más adelante para que ustedes puedan ver cómo se utiliza un programa CAD para el diseño. Ya no es solamente dibujar el diseño, sino que también entra dentro de este proceso, ya de este proceso que yo voy dibujando, voy testeando, voy viendo interferencias, por ejemplo, que tienen la pieza que yo voy realizando, etc. Siempre el diseño y la innovación, ¿no es cierto?, se han ligado muy fuertemente a la ingeniería. Pero yo también la puedo aplicar, este proceso de innovación o de diseño, lo puedo aplicar al mundo científico, ya al mundo donde se investiga, ya el mundo previo a la ingeniería. Entonces pensemos, por ejemplo, que un científico quiere medir cierta propiedad de un material, ya que vendría siendo el problema en este proceso que yo mostraba. Luego debe seleccionar la mejor forma de medir cierta propiedad. Y entonces tiene varias alternativas, algunas más costosas, otras más baratas. Entonces ahí tiene que ver, según su presupuesto, según las restricciones, según la precisión que necesita en la medición, va a seleccionar alguna de las ideas para medir cierta propiedad. ¿Ya? Y luego viene, cuando ya selecciona la idea de cómo medir esa propiedad, viene el tema de ya la fabricación, ¿ya? O la fabricación, o también el tema de la documentación, o comunicar este proceso para que se lleve a cabo este proceso de medición. ¿Ya? Entonces no veamos solamente estos procesos que yo mostré, tanto de innovación como de diseño, solamente para la ingeniería. ¿Ya? Tenemos que extrapolarlo también a la ciencia. ¿Ya? Incluso nosotros como Fisalis, ¿no es cierto?, al estar dentro de un departamento con proyectos más científicos que ingenieriles, hemos generado algunos proyectos sobre todo para medir. Por ejemplo, este que se muestra acá, este proyecto, se muestra en esta foto grande, ¿ya? Es un proyecto que se realizó, o sea, no completamente se realizó en el laboratorio, porque hay una parte que se compró, ya que es la herramienta fundamental para medir. Pero se necesitaba instalar un espejo ahí, ese espejo que se muestra ahí, para poder medir la radiación en la superficie terrestre. ¿Ya? El equipo no funcionaba como ellos esperaban, así sin ese espejo, por lo tanto tuvieron que incluirle este espejo, que todo ese montaje lo hicieron en el laboratorio. ¿Ya? Ahí se ve, por ejemplo, lo que afirma el espejo son elementos de acrílico que se hicieron en una cortadora láser, ya que también correspondería a una manera de fabricar digitalmente.
También está arriba, ¿no es cierto?, en esta parte, está un generador de olas, ya que es para estudiar el fluido cuando está vibrando, ¿no es cierto? Y se generaron todo este sistema que se ve acá, que se ve ahí, ¿no es cierto? Este sistema como de biela, y hasta también como la piscina también se generó en el laboratorio, ya utilizando impresión 3D, cortadora láser también, y también, ¿por qué no decirlo?, herramientas de uso común, como destornillador, etcétera. Todo eso se puede hacer en el laboratorio. ¿Ya? Y no es un espacio tan grande tampoco, pero permite, gracias a esta herramienta de fabricación digital, permite concretar muchas ideas. Y también está este tercer proyecto, ¿ya? Este tercer proyecto que se encuentra acá. Ay, perdón. Este tercer proyecto que se ve ahí, que es un proyecto que hizo un estudiante, el cual estudia licenciatura. Entonces, para su proyecto de tesis, hizo como una simulación de un ojo para enseñar cómo se comportaba este ojo, ¿no es cierto?, con la iluminación. Entonces, este proyecto lo mostraba, por ejemplo, a alumnos de tercero medio, para que puedan aprender sobre, ¿cómo se llama esto?, ondas, ¿ya?, y reflexión lumínica y todo eso. Entonces, aquí se muestra, estos son 3 proyectos, en realidad se han realizado muchos más en el laboratorio, pero que ejemplifican cómo se puede ocupar el laboratorio para la ciencia. ¿Ya? Hay otros profesores, por ejemplo, que han generado el elemento de estudio en el laboratorio. Ya hay un profesor que generó, por ejemplo, partículas de acrílico muy pequeñas, entonces él estaba estudiando cómo se ordenaban estas partículas, ¿no es cierto?, si es que uno la copiaba al azar, ¿ya? Si es que la amontonaba, él estudiaba cómo se comportaba ese acopio, ¿ya? Entonces, yo les dije, ¿no es cierto?, que se ocupaban programas CAD para este tipo de diseño, cuando yo quiero concretar alguna idea, algún elemento, ¿ya? No estoy diseñando procesos, sino que estoy diseñando elementos. Entonces, se ocupan estos programas CAD que me permiten a mí visualizar lo que voy a fabricar, ya sea mediante impresión 3D, ya sea pues, mediante corte láser, etc. Entonces existen bastantes programas CAD, ¿ya? Está el Inventor, por ejemplo, está Tinkercad, está SolidWorks, ya que son... Cada uno tiene su ventaja. Por ejemplo, SolidWorks está más creado para personas que dibujen cosas más mecánicas, ¿ya? Como engranajes, correas transportadoras, tornillos sin fin, etc. Inventor es un programa que permite mucho más, también permite lo que hace SolidWorks, es decir, dibujar así como cosas mecánicas, pero también permite un tipo de dibujo más orgánico, es decir, por ejemplo, algo no tan parametrizable como, por ejemplo, ¿qué podría ser? Una guitarra eléctrica, por decir algo, ya que tiene curvas, ¿no es cierto? Algo más orgánico, a eso me refiero con algo más orgánico, que tiene curvas, que no es tan como cuadrado, ¿ya? Y está Tinkercad, que es un programa de muy fácil uso, quizás más limitado que los otros programas, pero al ser de fácil uso lo pueden utilizar niños, se puede ocupar también en internet sin necesidad de descargar un programa, etc. Ya entonces, debido a la facilidad que tiene de uso y todo eso, vamos a ocupar Tinkercad para la siguiente actividad. Ya entonces, nosotros ahora vamos a ir al grano y vamos a dibujar algún elemento en Tinkercad. Ya, para eso voy a enviar a ver el enlace para que se conecten a Tinkercad. Es muy fácil. Un momento. Voy a mandarlo a través del chat. Ya, entonces, pero ahí está. Entonces ustedes se unen a esta plataforma.
¿Ya? ¿Aquí Mediante tienes este cuenta, enlace. Maximiliano? Pide cuenta, pero si usted no se puede realizar la cuenta, yo le puedo dar un código para que usted se conecte. Ya traten de ingresar, se puede ingresar con la cuenta de Google, o creo que también con si es que tienen un mail institucional, también se puede utilizar. Ya, yo lo voy a abrir. Ahí. Entonces, por ejemplo, yo ya tengo una cuenta. Ya yo estoy dentro aquí de la cuenta. Entonces, vayan indicándome si es que pueden ingresar a la plataforma. Ya con un dedito para arriba, si es que quieren. A mí me pide como un código. O sea, llego aquí a bienvenido de nuevo y me dice, si eres estudiante, únete a la clase. Aprieto ahí. O trata de hacerte una cuenta. Ya. ¿Ya? O lo que podríamos hacer, o a ver, trata primero, si no yo te doy un apodo también que se puede ingresar sin cuenta y todo. Es que abajo, antes de poner estudiante, sale un cuadro que dice ingresar con la cuenta de Google. Ah, ya, ese, claro, ahí tienes que ingresar. Ojalá con tu cuenta, ¿cómo se llama? De tu universidad. Ah, ya, ya. ¿Ya? Hola, ¿sí puedo ingresar con la cuenta del USACH? Claro, eso tienen que hacer, o la cuenta también de otra universidad. Ya, si es que son de otra universidad. Ya, si alguien tiene problemas para ingresar, me dice, yo le doy ¿cómo se llama? Un apodo, ya un apodo para que pueda ingresar como una clase que yo cree. Entonces ahí no necesita hacerse un usuario. Ya, entonces lo que vamos a hacer en este ejercicio, ya les voy a hablar mientras ustedes ingresan al programa, lo que vamos a hacer un elemento que yo he notado que se utiliza mucho en los proyectos científicos, ya que son soportes, un soporte para sostener algo. ¿Ya? Puede ser una repisa o sostener, qué sé yo, un frasco de algo o un sensor. ¿Ya? Entonces vamos a crear un soporte, ya que es algo muy sencillo, algo como esto. A ver si se abre. Algo como esto. ¿Ya? Algo muy sencillo, un soporte, puede ser de una repisa, como dije, o de un elemento. ¿Ya todos pudieron ingresar a Tinkercad? ¿Alguien tiene problemas? ¿Alguien tiene problemas para ingresar? Creo que también se puede ver desde el celular, ¿ya? Pero yo le voy a enseñar cómo utilizarlo en el computador. Ya siempre traten de, si es que ustedes van a utilizar un programa CAD, obviamente utilizarlo en el computador porque el mouse permite mucho más control de lo que yo estoy dibujando. ¿Ya? ¿Alguien tiene problema? Que escriba en el chat. ¿Alguien que no haya podido ingresar? Ya parece que todos están adentro. Ya, entonces, primero, antes de ponerme a dibujar, obviamente tengo que seguir el proceso de diseño, ya porque tenemos que ver que la herramienta de diseño de elementos, ¿no es cierto?, va a ser el programa CAD. Pero no es que todo sea el diseño, el programa CAD. ¿Ya? Se supone que yo tengo que seguir este proceso. Entonces, ya lo ven ahí, ¿no es cierto?, en el PowerPoint. En la lámina veo el mismo proceso que yo mostré, este proceso iterativo, ya donde yo tengo que definir el problema, luego restricciones y criterios, etc. Entonces yo lo voy a aplicar para el elemento que yo voy a diseñar, que va a ser un soporte, ¿ya? Un soporte, en este caso, de una repisa, ¿ya? O puede ser de cualquier elemento, en realidad. Entonces, la definición de mi problema va a ser sostener un objeto. ¿Ya? Luego las restricciones que yo tenga va a depender del objeto que yo quiero sostener. Entonces en eso me tengo que fijar, por ejemplo, el peso del objeto, ¿ya? La cantidad de presupuesto que también tengo,
Eso, o pueden ser más restricciones, yo puedo ir agregando ahí cosas, por ejemplo, si voy a sostener, no sé, algo que corroe el material, tengo que darme cuenta de si puedo utilizar ciertos materiales para fabricar esta repisa. Entonces, el diseño siempre lo voy a enfocar al elemento final. Ya recuerden que el diseño es la preconfiguración que yo tengo antes de hacer algo, en este caso, antes de la fabricación. Entonces tengo que solucionar todos los problemas, ojalá en esta etapa de diseño. Ya ver la interferencia, ver, por ejemplo, en este caso, si es que, ¿cómo voy a firmar cómo voy a firmar este soporte? ¿Y dónde lo voy a firmar? ¿Lo voy a pegar con pegamento? ¿Lo voy a firmar con pernos? ¿Ya? Todo eso lo tengo que ver acá en esta etapa de diseño. Entonces, luego de dar las restricciones y criterios que voy a utilizar para diseñar, ¿no es cierto?, este elemento, yo genero posibles soluciones. Entonces, por ejemplo, aquí ya escojo el material, escojo, teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, las restricciones, la forma de fabricación, cómo voy a unir este tema, ¿no es cierto?, el presupuesto que tengo, y basado todas en esas restricciones yo genero unas posibles soluciones, ¿ya? Luego descarto algunas soluciones, me doy cuenta, por ejemplo, que una de esas soluciones, no sé, no va a resistir el peso que yo había puesto como restricción, o también me doy cuenta que, no sé, un proceso de fabricación es muy costoso, por lo tanto aquí voy descartando soluciones y me quedo con una solución ya que es la más factible. ¿Ya? Entonces aquí ya, por ejemplo, defino que el soporte va a ser de plástico, que lo voy a firmar con tornillos, que va a tener una forma de L, por ejemplo. ¿Ya? Y luego viene mucha más una especificación de la solución. Es decir, ya va a ser de plástico, pero ¿qué plástico? Ya, entonces aquí puse, por ejemplo, va a ser de PLA. ¿Ya? Y empiezo a definir también dimensiones específicas. ¿Ya? Y con esta información, con esta primera iteración que yo hago del proceso, me voy a dibujar. ¿Ya? Me voy a dibujar en el CAD. Y me voy a dar cuenta también que voy a tener que retroceder muchas veces cuando estoy dibujando en este programa CAD. Entonces, volvamos a la plataforma, a esta plataforma Tinkercad, y aprieto acá, supongamos que a ustedes ya, ¿no es cierto?, le apareció todo esto, ya esta plataforma con su nombre acá. Entonces aprieto acá en crear diseño. ¿Ya? Entonces me aparece esta suite, ya donde se ve el plano de trabajo. Yo puedo girar este plano de trabajo moviendo este cubo que aparece en el lado izquierdo superior. Ya puedo mover eso. Y al lado derecho están todas las herramientas para dibujar. ¿Ya? Si ven, la plataforma es como un poco, está inspirada como para que los niños puedan trabajar, entonces, por eso tiene como colores, etc. ¿Ya? Pero se pueden hacer cosas bastante complejas. ¿Ya? Entonces, aquí yo puedo pescar un elemento, por ejemplo, un cuadrado, y lo inserto ahí en el área de trabajo. Ya yo puedo luego, ¿no es cierto?, ya inserté esta forma, ya que puede ser un cuadrado o puede ser un cilindro, ¿ya? Y lo puedo mover, utilizando estas flechas negras que están acá, ya que aparecen ahí, ¿cierto? Lo puedo mover, también arrastrando, tomando del centro del cubo y arrastrarlo, ¿no es cierto? Como se ve ahí. También puedo deformarlo, pinchando estos cuadraditos blancos que se ven acá, lo puedo deformar. También puedo girarlo, ya de esa manera. Ya, a ver, jueguen un poco con eso. Traten de moverlo así. Una herramienta que sirve mucho para como orientarse en el área de trabajo es esta regla que está acá. ¿Ya? Una regla que yo puedo insertar acá en el área de trabajo, entonces me da muchos más parámetros para mover adecuadamente el objeto que yo tengo en el plano de trabajo. ¿Ya todos han podido hacer eso? ¿Alguien ha tenido problemas para
para modificar, por ejemplo, para rotar. Maximiliano, ¿cómo sabemos cuál es o cómo definimos la unidad de trabajo? Porque ahí está, bueno, dice 20, 3, 39, 24, pero ¿eso está en milímetros, en centímetros? ¿O cómo lo podríamos Claro. convertir a centímetros, por ejemplo? ¿Pongo 200 en vez de 20? Claro, o sea, por defecto viene en milímetros todas las unidades. Ya aquí se nota porque dice ajustar rejilla en 1 milímetro. Uno puede ajustar esta rejilla del plano de trabajo. Entonces, todas las dimensiones que aparecen acá están en milímetros. ¿Ya? Otra cosa que se me olvidó decir es cómo uno navega en esta plataforma, porque ustedes ven que yo muevo, ¿no es cierto?, la plataforma, me puedo acercar, me puedo alejar. ¿Ya? El tema del acercamiento y alejamiento se hace con el scroll, ya del mouse. Ya yo me puedo acercar y alejar. Y luego con clic derecho yo puedo rotar el área de trabajo. Ya la puedo rotar. Entonces, lo que vamos a hacer es este soporte, ¿no es cierto? Entonces, primero vamos a darle alguna forma a este cubo. Ya tenemos alguna forma que va a ser una parte de este soporte. Entonces, yo creo que está muy grueso, por ejemplo, entonces yo pesco selecciono este cubo que está arriba y lo voy a adelgazar este rectángulo. ¿Ya? Entonces, esa es una parte del soporte. ¿Ya? Entonces, ahí estaría la base de mi soporte. Luego, voy a lanzar otro cubo acá, que va a ser la otra parte, voy a hacer como una L de soporte. ¿Ya? El típico soporte de una repisa. Entonces, lo que hago es hacer la otra parte. Puedo copiar, ¿no es cierto?, otro cubo en el área de trabajo, o también puedo copiar ya este cubo que ya le di una forma y todo, lo puedo copiar y girar. Entonces, lo que vamos a hacer, existen las dos opciones, es decir, pueden pescar un cubo que está acá, pueden tirarlo en el área de trabajo, o también copiar esa forma que ustedes ya pusieron en el plano de trabajo y rotarlo. ¿Cómo se copia entonces? Con esta herramienta. Ahí dice duplicar y repetir. Entonces, selecciono mi cubo y duplico esa misma forma que yo tengo ahí. Entonces, luego muevo esa nueva forma y la voy a girar. Ya la giro con esta herramienta. Entonces, me posiciono ahí, por ejemplo, y la voy a girar 90 grados. Entonces, ahí yo noto que no está en la superficie, ¿no es cierto? No está en la superficie. Por lo tanto, aquí donde dice menos 19, que corresponde a la superficie que está debajo del área de trabajo, le pongo acá 0. Ya selecciono menos 19, inserto el 0 y aprieto Enter. Y ahí ya queda en la superficie. ¿Ya? Entonces, ahora ya tengo dos cuerpos que tengo que unir, ¿ya? Para que sean un solo cuerpo, este soporte que nosotros estamos diseñando. Entonces, para alinearlos, ya yo selecciono ambos objetos y aprieto acá alinear. Voy acá a alinear y me aparecen estos puntitos. Entonces, según el que yo apriete, la herramienta los elementos se van a alinear. Por ejemplo, voy a apretar ese punto que está ahí y la pieza se alinea. Luego voy a apretar este y queda alineada ahí. ¿Ya? Entonces ahí ya formé la L que yo quería. Ya me doy cuenta que esta superficie que creé primero está más elevada. Entonces lo que voy a hacer es bajarla un poco. Ya la bajo ahí. Ya también ocupando la herramienta alinear. Ya entonces ahí podría tener mi primer soporte, mi primera iteración. Ya pensando en que lo voy a fabricar de PLA, pensando en el peso que tiene que soportar, pensando en cómo lo voy a unir. Eso todavía no lo he dibujado. ¿Cómo lo voy a unir? ¿Ya? Pero quiero saber si ustedes van conmigo, ¿ya? Es decir, van en este paso. ¿Ya alguien quiere que repita alguna función?
A mí se me fue el detalle de cómo podía, si me doy cuenta de que mi estructura está como debajo del piso, cómo elevarla. Ah, ya, mira, por ejemplo, voy a hacer otro cubo. Ya, entonces, pues supongamos, yo lo tengo, supongamos que este está más abajo, es decir, está ahí. A ver, perdón. A ver, esto me está molestando un poco, ahí. Entonces supongamos que... Ya, pero no sé por qué no lo puedo bajar, pero por ejemplo, si tú quieres modificar la altura a la que se encuentra, tienes que ir acá abajo. Por ejemplo, si yo quiero modificar esta distancia, esa distancia que está ahí, quiero posicionar de nuevo en el plano Hola, este cubo, tienes que modificar esa hola. distancia. ¿Sí? ¿Alguien está Una diciendo algo? sí, aquí. Mira, Hola, una Alberto. pregunta. Ujú. Vale, una pregunta. ¿Qué características tiene tu computadora para saber si mi computadora, digamos, que llega como al nivel de manipular esos objetos sin que se quede colgado, cosas por el estilo? O sea, por ejemplo, ¿qué RAM tiene, qué disco duro? O sea, para tener una idea. Mira, mi computador igual no es tan poderoso, o sea, tiene 4 GB de RAM, tiene 3 GHz, pero este programa lo puede utilizar incluso en un celular, ya es muy liviano, no requiere instalación, entonces debería andar incluso en un Celeron, en un computador básico, o sea, que te abre YouTube, por ejemplo, ¿ya? Te andaría bien este programa, ¿ya? No sé si pudiste resolver eso, no sé, Jimmy me preguntó, parece, No, no he podido. ¿no? ¿Quieres compartir pantalla? Ya, pues. Ya, a ver, voy a salir, ya ahí estoy. Doctor, Entonces Jimmy, tengo también otra consulta, puede ser que la fusione ahí mismo. Se me fue la idea de cómo ponerlo de vertical de horizontal a vertical. Eso sí. hay como unas flechas curvas, ¿no es cierto? En el dibujo, cuando tú seleccionas el elemento, te aparece una flecha ahí. Entonces, esas flechas son para rotarlo. No sé si las puedes ver. Hay unas flechas como curvas así, que son 2 flechas. Ah, ya. Ahí Ya, fue. con esa tú puedes rotarlo. Puedes ingresar el ángulo o también puedes rotarlo así manualmente. Ya me salió, profe. Muchas gracias. Ya. Entonces ahí estamos con Jimmy. Ya, Jimmy, ¿no es cierto? Ahí estás. Sí. Mira, aléjate un poquito del elemento que tú ingresaste ahí. Aléjate un poco. Tiro. Con el scroll en el otro sentido. Que no me funciona bien Ya no hay problema. Entonces creo que tienes que variar ese que aparece 10 ahí. Hay una dimensión que dice 10. Entonces ahí ponele 0. Aprieta con clic, eso, y luego ingresa 0, enter. Ahí creo, a ver. Ya, no. A ver, selecciónalo de nuevo. Selecciónalo de nuevo. Entonces, a ver, rota un poco que tengo que identificar la dimensión que indica esa altura. Ya. Es raro que no lo haya tomado. Lo otro sería que lo movieras manual. Mira, selecciona la flecha negra que está en la parte superior. Ya, entonces arrástralo hacia arriba. Eso. No la seleccionaste ahí. Ahí sí. Bueno. ¿Ya? Entonces ahí ya puedes posicionarlo sobre la plataforma. ¿Ya? Bueno. Muchas gracias. Entonces luego lo que tienes que hacer es copiar ese elemento. Selecciónalo. Ya, selecciónalo. Y ahora con arriba a la izquierda, parte superior, arriba, donde sale copiar y pegar, el tercer icono. Ese, apriétalo y ahí ya estás duplicando el elemento que configuraste. Entonces ahí te queda en la misma posición. Entonces, claro, lo mueves y lo puedes girar. Ya con esas flechas que yo indicaba, estas flechas curvas que te permiten rotar el objeto. Muchas gracias. ¿Ya?
¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Alguna acotación? No sé. Ya, entonces supongamos que todos vamos acá. Ya vamos. Hola, Hola, hola. mira, dime por favor cómo roto el plano. Con el clic derecho, tú puedes rotar el plano de trabajo, así como yo lo estoy haciendo. ¿Ya? Con el clic derecho, manteniéndolo apretado sobre la pantalla, tú puedes rotar el objeto. Ah, vale, ¿Ya? ya. ¿Pudiste hacerlo? Sí, ajá. Ya. ¿Tú estás haciéndolo desde el celular o desde el computador? No, la computadora. Y te anda bien, ¿no es cierto, Tinkercad? Sí, hasta ahora, sí. Ya, perfecto. Ya, entonces vamos ahí, ¿no es cierto? Tenemos dos elementos todavía así. Ya si esto yo lo muevo, por ejemplo, se va a mover, según yo pesque, no sé, el cuadrado de arriba se va a mover, o el cuadrado de abajo se va a mover también. Entonces, hay una función para unir tus cuerpos, ¿ya? Para unir los cuerpos que tú tienes dibujados. Entonces, lo que hago es seleccionar todo esto, y luego voy acá a la parte superior derecha que dice agrupar. Entonces, aprieto acá, y me queda todo como un solo cuerpo. Entonces, ¿eso para qué sirve? Para que tú puedas mover el objeto como un todo. ¿Ya? Entonces selecciono todos los objetos y aprieto acá a agrupar. ¿Ya? Entonces aquí tengo mi primera iteración ¿cómo se llama? De mi soporte. ¿Ya? Entonces yo obviamente hice una primera iteración y mi resultado fue este. Ya de todo mi pensamiento, cómo iba a diseñar, que iba a ser de plástico, teniendo en cuenta el peso, ¿no es cierto? Etcétera. Aquí, a ver, aquí Jimmy hace una pregunta, dice, hola, ¿alguien me podría explicar más acerca de qué consiste el Science App? Que llegué aquí pensando que era algo del despegue Osage. Ya, mira, el Science App lo que hace es un consorcio, ya que se unen 3 universidades, con la idea de que la ciencia y la ingeniería, en este caso la ciencia, ya porque este consorcio, ¿no es cierto?, se llama Science App por algo, por la ciencia, se enseñe de calidad, ¿no es cierto?, de aquí al 2030. ¿Ya? Y una de la idea es enseñar mediante la generación de proyectos. ¿Ya? Entonces ahora estamos en la etapa como de difusión de toda esta cultura maker, porque eso te va a ayudar a ti a educarte de mejor forma con esta educación basada en proyectos. ¿Ya? Eso. Pero igual el conocimiento te puede servir para lo que tú dices, para el despegue Osage. ¿Ya? Porque lo que el despegue Osage creo que es llevar ideas, ¿no es cierto?, o sea, concretar ideas. ¿Ya? Por lo tanto, este curso igual te podría servir. Ah, bueno, ¿Ya? bueno. Sí. ¿Ya? Muchas gracias. Ya, entonces, por ejemplo, aquí yo tengo mi primera iteración del soporte, ¿ya? Y lo pruebo, supongamos, y me doy cuenta que no soporta ¿cómo se llama?, el peso que yo estimaba. Ya lo simulo de alguna manera, por ejemplo, en estos programas de simulación, y me doy cuenta que, por ejemplo, la forma que yo iba a fijar este soporte iba a ser pegado en un muro. ¿Ya? Y me doy cuenta que, simulándolo, me doy cuenta que ese pegamento no va a resistir. Por lo tanto, yo vuelvo al diseño y digo, ya, entonces lo voy a firmar con un perno. ¿Ya? Para eso yo voy a generar un orificio acá en mi pieza, para ponerle un perno. ¿Ya? Para eso voy a Tinkercad de nuevo y voy a generar una perforación. Entonces, para eso hago un cilindro. Ya pesqué acá el elemento cilindro, ya este cilindro que aparece como plomo. Ya yo también podría ponerlo sólido, pero para hacer perforaciones yo tengo que ponerlo así como transparente. Ya tengo que poner el cilindro transparente. Entonces, aquí estaría mi cilindro y lo voy a posicionar de tal manera, de la misma manera que posicioné este cubo acá, lo voy a posicionar en el soporte. Entonces lo giro, ya 90 grados ahí,
y luego lo posiciono, lo alineo, mejor dicho, lo voy a alinear a este elemento que tengo acá. Entonces voy a la herramienta alinear, que se encuentra en la parte superior derecha, y lo intento alinear. Ahí está. Y ahí queda alineado, queda en el centro. Entonces yo voy a firmar este soporte al muro con un perno que pasa por el centro de esta pieza. Entonces luego, para hacer la perforación, una vez que ya tengo posicionado el cilindro en mi pieza, ¿no es cierto?, esta pieza que generé antes, lo que hago es seleccionar las dos piezas y unirlas. ¿Ya? Entonces ahí ya me quedó la perforación. Ya, hagamos eso. Entonces esta es la segunda iteración de mi proceso de diseño, ¿ya? Porque me di cuenta que sin perno, o sea, pegando solamente este elemento en el muro, me di cuenta que se despegaba, ¿ya? Pero sin construirlo, o sea, hice una simulación numérica que me dijo, este elemento va a fallar si es que tú lo construyes. Entonces yo volví a mi proceso de diseño y ahora en vez de pegarlo a la pared, lo voy a pernar a la pared, ¿ya? Lo voy a atornillar. Dice Aldo, dice, profe, ¿cómo puedo seleccionar las dos imágenes para poder alinearlas? Tú haces clic derecho en alguna parte de tu zona de trabajo y seleccionas ambos elementos, ¿ya? Y luego lo que haces es apretar acá, alinear, y alineas ambos elementos, ¿ya? Para que, de manera que el orificio este que yo generé acá quede en el centro. ¿Ya? Voy a hacerlo de nuevo ese paso. Entonces, ya yo lo que tenía al principio, ya para retroceder ustedes pueden ocupar estas flechas. Entonces tengo ese elemento que generé, ya que es un cilindro, este cilindro plomo, que es un cilindro como vacío, ¿no es cierto? No es un cilindro lleno, ya como ese, sino que es un cilindro vacío, que me va a permitir a mí hacer la perforación. Entonces luego lo que hago es seleccionar, primero lo que hacía era girar el cilindro, ya lo giro 90 grados, lo puedo hacer manual o ingresando ahí 90, y luego lo que hago es seleccionar ambos cuerpos, ya, mi soporte con este cilindro que yo generé. Entonces luego aprieto acá alinear, y selecciono acá el punto que me sale acá en el centro. Entonces selecciono ahí, y me queda alineado el cilindro que realicé con mi soporte. Y luego, para que esa perforación se haga en mi soporte, lo que hago es seleccionar de nuevo ambos cuerpos y apretar acá, agrupar. Y ahí ya me queda la perforación. ¿Ya? ¿Alguien se quedó atrás? ¿Alguien no entendió un paso? ¿Ya? Entonces ahí ya tengo mi segunda iteración del soporte. Entonces me doy cuenta, al aplicar este soporte, me doy cuenta, al simularlo también, o incluso puedo fabricarlo también. Lo fabrico, ya lo pruebo ya en terreno y me doy cuenta que con un perno no basta. ¿Ya? O sea, tengo que, porque al ponerlo, se gira este soporte, ya se pone poco estable. Entonces, tengo que volver al proceso de diseño y decir, entonces, ¿cómo lo hago para que no se gire esto? Entonces, empiezo como a recapitular ideas, ¿no es cierto? Testeo, etcétera, paso por todos los procesos del diseño, me doy cuenta que lo mejor es ponerle dos pernos. ¿Ya? Entonces, lo que hago es regresar, ya regresar al paso previo en que uní estas dos formas, y lo que hago ahí es poner, ¿no es cierto?, un perno en un costado, y el otro perno lo voy a poner acá al otro costado. Ya para eso voy a ocupar la herramienta simetría. Ya si se dan cuenta, acá hay una herramienta que se llama simetría, ya que está en la parte superior derecha. Ya lo que me permite es hacer espejo con, por ejemplo, si yo, a ver, voy a anotar un poco acá. A ver.
No puedo anotar, creo. Pero por ejemplo, si yo quiero hacer una U, entonces yo me doy cuenta que es una U, ¿no es cierto? Es simétrica, podría hacer un costado y luego repetirlo, ya que es una pieza simétrica. Ya lo mismo puedo hacer acá. Puedo repetir este orificio que está acá de manera simétrica, lo puedo repetir acá. Si bien puedo copiarlo y posicionarlo manualmente, siempre tengo que ocupar la herramienta que se me haga más fácil. ¿Ya? Entonces, para mí va a ser la herramienta copiar este elemento que tengo acá, lo copio, ya duplicar, ¿no es cierto? Lo duplico, y luego aplico la simetría. ¿Ya? Y me aparecen como esas flechas que están ahí. Entonces yo la quiero repetir en este sentido. A ver ahí, no. Tengo que seleccionar todo, y luego hay simetría, y ahí se me repite. Pero no se repitió. Entonces tengo que duplicarlo de nuevo, aplicar simetría, y ahí sí. Entonces tengo repetida de manera simétrica las dos perforaciones. Ya voy a repetir este paso de nuevo. Entonces, yo posicioné en un costado este cilindro. Luego lo que hago es seleccionar todo el objeto, ambos objetos, tanto el cilindro como mi soporte. Luego duplico las piezas, aprieto duplicar, y luego aprieto simetría. ¿Ya? Entonces me fijo acá, ¿cómo quiero hacer la simetría? ¿En qué sentido? ¿Ya? En ese sentido me interesa a mí, esta flecha que estoy indicando ahí. Entonces aprieto ahí, y ya se ven los dos cilindros. Ya las dos perforaciones que tengo que hacerle a esta pieza, en esta tercera iteración del soporte, para que no se voltee, ¿no es cierto? Primero se nos despegaba cuando no le teníamos perno, luego le pusimos un perno, lo verificamos, y nos dimos cuenta que se ladeaba, luego tuve que ingresar de nuevo al proceso de diseño, y mi solución óptima fue agregarle otro perno. ¿Ya? Otro perno de sujeción para que esto no se ladeara. Entonces, una vez que ya tengo posicionados los dos cilindros, lo que tengo que hacer es seleccionar todo y poner unir, ¿ya? O agrupar. Entonces agrupo, y ahí ya se ven ambas perforaciones. ¿Ya? ¿Cómo van ahí? ¿Van al día, ¿no es cierto? ¿Pueden hacerlo? ¿Alguien que no pueda hacerlo? ¿Alguien que necesite que repita alguna acción? Hola, mira, Ujú. yo tengo los dos objetos en el plano, pero no los he podido juntar porque, por ejemplo, no puedo desplazarlo, digamos que en el plano para que intersecte el otro objeto. ¿Puedes decirme cómo es que lo desplazo? A ver, ¿quieres compartir Desplazamiento. pantalla? ¿Te gustaría compartir pantalla? No, porque estoy ejecutando en la computadora y que estoy viendo en el celular. Perfecto. Entonces tu pregunta era que no puedes posicionarlos. Sí, para desplazar y que se intersecten los objetos. Ajá. Ya. ¿Y está ocupando la herramienta alinear? Eh, no, creo que no. Ya, entonces mira, intenta ocupar esa herramienta, alinear. Ya, entonces Y tú pones, por ejemplo, un elemento al azar ahí. ok, ¿Ya? Luego tienes que seleccionar los elementos que quieres alinear, que en este caso sería el soporte, por ejemplo, y este cilindro. Y luego apretar la herramienta alinear, ya que está a la derecha en la parte superior. Entonces tú aprietas alinear, y aquí te aparecen estos puntos negros que se ven aquí, que te dan distintas configuraciones de alineamiento. ¿Ya? Entonces, según la que corresponde, tú tienes que apretarla, seleccionar ese punto negro que se ve ahí. ¿Ya? Entonces, obviamente yo no roté el cilindro, ¿ya? Pero en tu caso lo deberías tener rotado, ¿no es cierto? sí, sí. Y ahí te debería dar como la configuración que a ti te interesa. ¿Ya? La alineación que a ti te interesa. ¿Ya? ¿Pudiste hacerlo? Sí, estoy en eso. Ya.
¿Alguien más levantó la mano? A ver. Si quieren me hablan, o sea, la duda me la pueden hacer ya sea por chat o por mediante el micrófono, ¿ya? Maximiliano, ¿cómo se pueden suavizar algunas curvas? Por ejemplo, algunas esquinas de la geometría. Bueno, yo sé una manera, no he buscado más en el programa, pero por ejemplo, así como tú cortaste acá una perforación, tú podrías recortar, por ejemplo, una forma acá. Ya, por ejemplo, supongamos que ahí estoy haciendo el redondeo, ¿ya? Entonces, tú podrías seleccionar ambas partes y luego poner agrupar, y ahí te queda como un redondeo. Obviamente el redondeo se hace en el otro sentido, ¿ya? Pero de esa forma se podría Perfecto. como dar otra forma en un suavizado, ¿ya? A ver, vamos a tratar de hacerlo. Por ejemplo, podría hacerlo con esta herramienta. A ver, por ejemplo, este que está acá, yo podría agrandarlo de cierta manera, que se intersecta ahí. Ahí, ¿no es cierto? Ahí. Entonces luego, como está lleno, obviamente no me va a hacer la perforación que yo necesito, sino que tengo que decirle que cambie esto a un agujero. ¿Ya? Ahora está sólido, entonces lo paso a como invisible. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo quiero un redondeo ahí, en esa esquina. Ahí en esa esquina. Entonces luego lo que hago es agrupar esto. Perdón, ahí. Y ahí me queda como cierto redondeo. ¿Ya? Esa es la forma que yo lo haría. Obviamente debe haber otra forma mucho más óptima. Ya una forma más paramétrica. Pero se pueden hacer con estos elementos que uno ya conoce. Ya lo malo de Tinkercad es que si es que uno quiere dibujar algo con mucha precisión, se hace más difícil. Ya no permite dibujar con mucha, por ejemplo, no sé, yo quiero un redondeo con cierto ángulo, con cierta altura aquí, eso se hace un poco más difícil. Ahí tengo que recurrir a programas con muchas más herramientas como Fusion 360, como Inventor, SolidWorks, ¿ya? Mira, una Programas, pregunta. ¿sí? Digamos, para impresión 3D, después yo exporto esta figura que genero y la máquina Claro. reconoce el archivo. Eso, sí, eso es un paso más adelante, ¿ya? Pero sí Ok. está muy bien, o sea, tú tienes que exportar como STL este archivo. Formato STL. STL, sí, eso lo voy a mostrar un poquito más adelante. Ok. ¿Ya? Y Entonces, otra pregunta, sí, ¿puedo importar imágenes que no estén allí, geométricas que no estén allí? Otras imágenes. sí, claro, o sea, también esa es una de las ventajas de Tinkercad, ¿ya? Por ejemplo, si tú te consigues el STL o te mandan el STL de un archivo de alguna pieza, es decir, alguien lo fabricó y lo guardó como STL para fabricarlo, Ok. tú puedes ingresar el STL acá en Tinkercad y lo puedes modificar, ya, cosa que no se puede hacer en todos los programas, ya, porque el STL te simplifica a ti lo que tú estás dibujando, te deja como la cáscara solamente de tu dibujo. ¿Ya? Pero eso un poquito más adelante lo voy a explicar qué es el STL. ¿Ya? Pero Ya va, disculpa. poniendo tu pregunta, si se puede modificar STL que haya dibujado otra persona. Yo lo digo, o sea, pero el STL necesariamente te da una perspectiva tridimensional, o yo puedo tomar una fotografía e introducirla allí en el Tinkercad. Ah, no, ahí tienes que ocupar otro programa. Si tú quieres armar, por ejemplo, un objeto 3D mediante pura fotografía, tienes que ocupar otro programa. ¿Ya? Que te reconstruya esa forma 3D mediante puras fotos. Que te superponga todas las fotos y te genere la perspectiva 3D, después lo pasas a STL, algo así. Claro, claro. Ok. Sí. Se puede hacer, pero con otros programas. ¿Ya? Existe, sí. ¿Ya? Vale. Incluso así funciona cuando uno escanea en 3D, son en realidad fotografías que hace el escáner 3D. Así hacen No las son películas fotografías con colores, tridimensionales. claro, son fotografías. El escáner 3D lo que hace es lanzar un láser y mide la altura de ese láser. Entonces te va generando
un STL a partir de esa fotografía, como entre comillas fotografía. ¿Ya? Claro. Pero también se puede hacer a través de lo que tú dices, o sea, fotografías comunes, ya en color. También tú puedes armar un cuerpo en 3D en base a eso, pero con este programa no. Ya no te Oh. permite ese como renderizado. ¿Puedes decirme qué programa hace la superposición de las fotografías 2D para generar una perspectiva? Creo Revit se llama, algo así, Revit. No sé, César, ¿te ocupa un programa en específico? A todos estos César es del Makerspace de Valparaíso. De Sí, la Universidad de por ahí Valparaíso. estaba Dayana y Flavia también, estábamos de espectador. Mira, para específicamente lo que está preguntando Alberto creo que era, Sí, sí. no lo hemos hecho, solo lo más cercano era desde un escáner, que era lo que hablaba Maximiliano, pero construir un objeto desde fotografía no lo hemos Ah, hecho. ya. Yo sé que Revit sí funciona. Y se puede descargar si es que tú, por ejemplo, eres de la USACH. Sí. Puedes descargarlo desde Autodesk. ¿Ya? También Inventor también. O Fusion 360 también puedes descargarlo de manera gratuita. ¿Ya? Pero porque ahora estoy usando Tinkercad porque no requiere instalación, es muy fácil el tema de hacerse usuario. Entonces, para no gastar tiempo en eso, estoy utilizando Tinkercad, que quizás no es la mejor herramienta para dibujar, pero sí nos da una noción respecto a esta herramienta. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Tengo una duda, profe. ¿Sí? Comparto pantalla para... Ya, perfecto, voy a dejar de compartir entonces. Sí, profe, lo que me sale para agruparlo, para alinearlo, le doy clic, solo me sale un... Ah, ya, es que tienes que copiar. Entonces selecciona todo lo que tienes ahí. Selecciónalo. Todos los objetos. Ya. Luego aprieta duplicar, que está a la izquierda, en la parte superior. El tercer icono, sí. Entonces, duplicas ahí, eso. Y ahora aplica la simetría. Ahí, eso. Y ahora, claro. Ahí Esto. fue. ¿Ya? Entonces ahora tienes que unir todas las piezas para que te aparezcan las perforaciones. ¿Ya? Con esta. Agrupar. Eso. Agrupar, sí. Ahí estamos. Entonces ahí ya tienes la tercera versión de nuestro soporte. Ahí Primero era sin perforación, ¿no es cierto? Que iba a ir pegado este soporte sobre el muro. Luego le agregamos una perforación y nos dimos cuenta, ya sea mediante simulación o mediante la manufactura de esto y poniéndolo a prueba, nos dimos cuenta que esto como que rotaba. Entonces, para darle mejor sujeción, hicimos una tercera versión que ya se puede afirmar este soporte con 2 perforaciones, 2 pernos. Entonces ahora está mucho más firme. Y resulta que otra vez medimos, ¿no es cierto? Medimos o testeamos este soporte y nos damos cuenta que no soporta realmente la pieza. Ya después de cierto tiempo, supongamos que lo que nosotros pusimos arriba de este soporte vibra, entonces fatiga el soporte, esto se dobla y se rompe. ¿Ya? Entonces tenemos que volver al proceso de diseño nuevamente. ¿Ya? Dejo de compartir pantalla. Sí, por favor. Muchas gracias por su ayuda. Entonces, volvemos de nuevo al proceso de diseño. Maximiliano, te voy a interrumpir unos segundos. ¿Sí? Tengo que ahora ir a una reunión, pero te quiero dejar una pregunta para que la respondas ahora o después. Que varias veces he escuchado de parte de los estudiantes que están empezando a hacer diseño en 3 dimensiones. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo alguien se puede volver bueno en esto? ¿Cómo puede alguien poder dibujar cada vez cosas más complejas y hacer diseños que van a ser exitosos en cumplir una tarea? Así que te la dejo para cuando quieras responderla. Y lo otro que quería decirles más bien a la audiencia es que voy a pegar aquí en el chat un enlace para que llenen una encuesta que estamos reuniendo el equipo de estos talleres, para que la llenen al final. ¿Ya? Igual, Maximiliano, la puedes volver a pegar nuevamente porque seguramente van a seguir apareciendo preguntas por si se pierde. Perfecto. En la barra de desplazamiento. ¿Ok?
Ajá, ya. Bueno, yo estudié este tema, así que no sé muy bien el proceso como autodidacta de cómo uno se puede hacer bueno en esto. Se me ocurre que practicando, básicamente, Sí. sabiendo cómo va a quedar la fabricación, porque uno tiene como una expectativa de cómo va a quedar fabricado el objeto, y otra es la realidad. Ya uno se imagina que la impresión 3D va, por ejemplo, en el caso de la impresión 3D, va a ser muy fiel a lo que yo estoy dibujando, pero hay un montón de otras cosas que uno no considera, por ejemplo, que el proceso de fabricación, ya que se hace mediante capas, o el tema de la tolerancia también. La tolerancia es que uno dibuja algo, por ejemplo, de 1 centímetro, y tiene que tener en cuenta la tolerancia de fabricación. Es decir, yo voy a fabricar algo de 1 centímetro, pero cuando lo fabrique, según la herramienta y la tolerancia de fabricación que yo tenga, va a quedar, por ejemplo, si es que la tolerancia es de 0.1 milímetros, va a quedar de 0.9 centímetros, ya no de 1 centímetro como yo lo digo. Ya la tolerancia de fabricación se refiere a eso, la diferencia entre tu dibujo y cómo quede manufacturado finalmente ese dibujo. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere con la experiencia, o sea, yo tengo que tener una experiencia respecto a los materiales, respecto a los procesos de fabricación, ¿ya? Una de las Y máquinas eso me va a dar un poco, me va a ahorrar tiempo de prueba, ¿ya? Pero solamente se gana con la experiencia, yo creo. O sea, en otras palabras, hay que poner mucho manos a la obra y mucho tiempo de práctica. Claro, Puede ser un claro. proceso medio que jugando, pero que va acumulando conocimiento a medida que el tiempo va pasando. Claro, claro, no es un proceso, el proceso de aprendizaje tampoco no es un proceso lineal, es un proceso iterativo, ya como el mismo proceso de diseño, ya que es un proceso iterativo, también el proceso de aprendizaje también, un proceso iterativo de mucho equivocarse, ya no es como que yo voy a tener, incluso a mí, cuando yo diseño algo, también tengo que someterlo a pruebas para ver si es que eso va a resultar finalmente, ya, eso. Súper. Ya, los dejo entonces. Ya, pues gracias Leonardo por tu Ahí pregunta. pegué el enlace de la encuesta. Entonces, volviendo a este ejercicio,